uno que retorna, un amigo que retorna, fue ministro de la presidencia, está en Estados Unidos, fue también por un tratamiento. Lo saludo. El doctor Jerjes Justiniano Atalá. Jerjes, qué gusto saludarlo. Enrique Salazar, Voz y Voto, Red PAT y Redes. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Un gusto poder saludarlo. Un gusto también poder saludar al doctor Otto Richter. Siempre un gusto poder escucharlo también en sus opiniones. A ver, doctor, por favor, a nuestra producción, salúdelo, por favor. No, pues, Jerjes, un fuerte abrazo y de verdad una alegría, no solo para mí, sino para todos los cruceños y para todos los bolivianos, tenerte de vuelta en el país. Yo creo que nadie, por ningún motivo y por ninguna circunstancia, debería abandonar su pueblo. Al fin y al cabo, nosotros nacimos, crecimos y bueno, debemos morir pues aquí en nuestro pueblo. Vivimos aquí, está nuestra familia, nuestros amigos. Y peor por política, ¿no? Yo estoy de acuerdo que uno viaje pues por placer, por salud, por otra cosa, ¿no? Pero por política, olvídese. Perfecto, perfecto, Jerjes, quería que lo salude. Jerjes, primera vez que lo veo a su papá llorar, el doctor Jerjes Justiniano Talavera, cuando le mostré las imágenes de usted y él lo visitó. Hombre duro, ¿no? No es fácil de llorar, pero derramó lágrimas, lo hizo derramar lágrimas Justiniano Atalá, caramba, ¿no? Jerjes, 2 años, 8 meses, escuchaba de que usted tuvo que montar de nuevo todo allá en Estados Unidos, y si no trabajaba un día, al otro día no comía. Ex ministro de la presidencia. ¿Correcto, Jerjes? Bueno, no fue tan así, ¿no es cierto? Es cierto que tuve que ver la forma de trasladar mi estudio jurídico prácticamente desde acá. Era muy complicado, en algunos casos sí me permitían audiencias virtuales, en otros casos no, sin ninguna razón, sin ningún argumento. Llegué hasta a plantear un amparo constitucional para que se me permita el ejercicio vía virtual. Afortunadamente se me concedió la tutela, eso me permitió en muchos casos tener audiencias virtuales y seguir manteniendo vigente mi estudio jurídico y sobre todo los ingresos que percibían, ¿no es cierto? Perfecto. ¿En qué parte de Estados Unidos está Jerjes? Yo estoy en la ciudad de Orlando, que está en el estado de la Florida. Bien. 2 años, 8 meses, ¿correcto? Sí, correcto, 2 años y 8 meses. Bien. Ministro de la presidencia, buscó la pacificación del país, lo logró, y usted en algún momento me dijo, el hecho de llamarme Jerjes Justiniano, igual que papá, me ayudaba a tener mayor acercamiento con la gente de Occidente, como los Collas llamamos nosotros, como dice su papá, con los hermanos Collas. ¿Por qué tuvo que salir de Bolivia, Jerjes? 30 segundos, por favor. No, es muy sencillo. Yo fui abogado de Luis Fernando Camacho en la época del 2019. En esa calidad, cuando Evo Morales renuncia, luego la señora Yanine me propone ser ministro de la presidencia, acepto, y tiempo después, luego de las elecciones, gana el movimiento al socialismo con el 56% e inicia una persecución política. Primero mete presa a Yanine Áñez, luego mete preso a Luis Fernando Camacho, y algo muy cómico era la imputación de Luis Fernando Camacho, que dice que Luis Fernando Camacho cometió el delito de terrorismo por intermedio de su abogado Jerjes Justiniano. Imagínense ustedes eso qué quiere decir, que prácticamente el siguiente era yo, que me estaban acusando de haber cometido el delito, y cuando me citan, yo no estaba en Bolivia, pido una audiencia virtual, como ya se había dado en otros casos, y no me la conceden, y por el contrario me dicen que me presente a los 2 o 3 días máximo. Y entonces, ante esa situación, yo, conocedor de cómo es la administración de justicia, lo más probable era que cambien mi calidad de testigo e imputado, y en ese mismo deciden aprender. Deciden aprenderme. Ante esa situación fue que tomé la decisión de no retornar a Bolivia. Perfecto. Voy con esto.
Vuelve este sábado a las 6 de la mañana, hora de Bolivia, ¿correcto, Jerjes? Así es, en el vuelo de BOA, que viene de la ruta Miami-Santa Cruz, llega tipo 6:30 de la mañana, y obviamente al salir del aeropuerto, luego de todo el trámite de migración, es más o menos tipo 7:30. Y ya se queda en Santa Cruz, Dios mediante. Sí. El único proceso judicial que existía en mi contra, que fue por haber sido ministro, el Ministerio Público rechazó la denuncia y ordenó el archivo de obrados, por lo tanto no hay ningún proceso en mi contra. Perfecto, mucha alegría. En lo personal tengo, Jerjes, usted sabe el vínculo que hemos tenido Gracias. en el último tiempo, y eso lo he reconocido, y usted también ha reconocido ese vínculo que de repente no le importa a nadie, pero a mí me afectó, en su momento, me hicieron una jocha, y Jerjes me ayudó con Luis Fer, por así yo digo, Otto Ritter es un tipo espectacular, y digo, X persona, este no sirve para nada, este cero a la izquierda, tanto, y unieron Otto Ritter y pegaron este otro fragmento, no sirve para nada, es cero a la izquierda, y eso me hicieron decir por Luis Fernando Camacho en los días de paro, cuando habían los 2 muertos en Montero. Yo en mi moto lo sentí helado el asiento de mi bicicleta, y eso lo solucionamos. Nunca faltan los dañinos. Carajo, dañinango. Si lo pillaba, le pegaba, le digo. Pero no aparece porque son cobardes. Ahí empezó. Los dañinos, ahí empezó nuestra amistad con Jerjes, porque hizo un trabajo de arreglar esa situación. Pero ese tema me lo como yo. Jerjes, ¿se recuerda, no, Jerjes? Se ríe, Jerjes. Claro que sí, obviamente me recuerdo, claro. En plena pelea, cuando Jerjes le estaba reclamando un grandote ahí en el aeropuerto del Alto, y yo con el teléfono ahí porque estaba transmitiendo al vivo, y el otro viendo unas cosas, y él en mis asuntos. Entonces yo le reconocí pues a Jerjes. Pero claro, hay que ser reconocido en la vida. Hasta el final del camino. Así es. No como dijo Carlos Mesa, lo acompañé a Goni hasta donde pude, dijo. No, pues no hay eso. Yo soy Camba y digo, y voy hasta el final. Así es. Así de sencillo. Y esto no significa que el Colla no tiene palabra. Así es. Los Cambas somos así. 100%. Viene, Jerjes. Una pregunta de mi parte y voy con mi colega Nardi Rodríguez. Muchas heridas sentimentales por la familia, por los chicos, mucho golpe. La vida siempre tiene momentos difíciles, ¿no? A veces tiene momentos más difíciles o más momentos difíciles que otras veces. Pero creo que al final y al cabo uno tiene que aprender de todo. Sí hubo momentos difíciles, hubo momentos también, y hay momentos, creo, de tranquilidad, de paz. Y lo más importante siempre es tener la conciencia tranquila. Si en Bolivia, en su momento, el año 2023, cuando salí, hubiese existido un sistema judicial correcto, justo, equilibrado, yo jamás hubiera salido de Bolivia. Yo salí de Bolivia porque el sistema judicial estaba siendo manejado y dominado por el poder político. Perfecto. Por eso es que ahora vuelvo cuando veo que hay por lo menos la intención de ser independiente. Bien. Y eso me da cierta garantía, y por eso vuelvo. Perfecto, Jerjes. Lo que sí lo veo con la cabeza más blanca, parecía la del Taita. Bien. Voy con mi colega Nardi Rodríguez, que tiene una batería de preguntas para usted en pocos minutos. Tranquilo. Cuídese, Jerjes. Nardi. Gracias, Enrique. Gracias, Enrique. Saludos para el doctor Jerjes Justiniano. Doctor, bienvenido a nuestro programa. Igualmente. ¿Por qué toma la decisión de retornar? Hace algunos días atrás, tal vez ya un poco más de un mes, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, hacía una convocatoria para que los exiliados puedan retornar al país. ¿Es por esta razón que decide usted volver? ¿Es por un cambio en la justicia? ¿O cuál ha sido, hablando por supuesto de la justicia en el país, la decisión que toma? Sí, ha sido una serie de factores, ¿no? El primero, sin lugar a duda, las elecciones. El resultado de las elecciones, UMAS, que pierde las elecciones,
que pensaban ellos que iban a ganar. Recuerdo todavía las palabras de Eduardo del Castillo que decía, van a ver la sorpresa, que viene la sorpresa. Creo que los que se sorprendieron fueron ellos. Segundo lugar, las declaraciones del presidente del Tribunal Supremo Electoral. Sin lugar a dudas, eso también fue un factor decisivo para tomar la decisión. En tercer lugar, el hecho de haber recibido la notificación que mi caso, el caso penal que existía en mi contra por parte del Ministerio de la Presidencia, el Ministerio Público dictó una resolución de rechazo. Ante todas estas situaciones, obviamente la situación jurídica y política en Bolivia ha cambiado y por esa razón es que tomó la decisión de volver a Bolivia. Perfecto. ¿Usted considera que el movimiento al socialismo ya no forma más parte de la política activa en este momento en el país? ¿O considera que todavía está intentando, digamos, no sé si vale el término, infiltrarse entre estos dos grupos que todavía están en la pelea para la silla presidencial? A ver, son dos cosas, ¿no? Son dos cosas. Evidentemente existen candidatos de ambos lados. Me refiero de la Alianza Libre como de la Alianza de Rodrigo, ¿no? Yo creo que el PDC, yo creo que existen todavía ahí algunos, no diría infiltrados, sino exmasistas que podrían retornar al MAS en cualquier momento, que no es una prenda de garantía que ya no estén en el MAS. Pero el MAS sigue siendo un partido político fuerte. En este momento ha perdido poder político, no tiene representación parlamentaria significativa, pero ello no significa de ninguna manera que en una próxima elección o en elecciones próximas subnacionales no vaya a tener concejales y alcaldes en todo el país. Creo que esa va a ser una clara muestra que va a demostrar, valga la redundancia, que el movimiento al socialismo todavía es un partido que podría estar vigente. Perfecto, doctor Justiniano. Se están dando muchos cambios en la justicia del país. Sin embargo, la expresidenta Yanine Áñez todavía continúa encarcelada. ¿Qué piensa usted a propósito de lo que está pasando de forma puntual con el caso de ella? A ver, no conozco en detalle, lo único que sé que en el caso particular por el que todavía está guardando, en realidad no detención preventiva, ella está cumpliendo una condena en ese caso, existe una sentencia ejecutoriada por 10 años y lo que no conozco es cuáles son los mecanismos que han utilizado sus abogados para poder anular o por lo menos yo diría revisar esa sentencia condenatoria. ¿Debería estar libre, en su entender? Yo creo que nunca debió ser procesada en realidad. Perfecto. Ni siquiera por el caso de Sencate y Sacaba. Perfecto. Doctor, avancemos, por favor. Usted retorna al país y en pocos días se vienen las elecciones. ¿Usted está habilitado para votar? ¿Llegará a cumplir este deber de los bolivianos? Obviamente, yo me encuentro habilitado y voy a ejercer mi derecho ciudadano a elegir. ¿Ya sabe por quién va a votar? No le voy a preguntar por quién, solo quiero saber si es que ha tomado la decisión de pronto para saber cómo la gente de afuera está viendo la realidad de nuestro país. Sí, ya tengo decidido por quién voy a votar. Voy a votar por una opción que no refleja ningún tipo de populismo, ningún tipo de ofertas de regalos electorales. Yo considero que eso es lo que ha destruido a Bolivia en este momento. Esas ofertas y esos regalos y esos bonos y esos ofrecimientos creo que son los que han marcado la destrucción del Estado plurinacional de Bolivia y debería reconstruirse el Estado, debería haber una nueva reestructuración de lo que es la República de Bolivia, deberían haber cambios estructurales desde el punto de vista constitucional, reformas estructurales de distintas leyes y evidentemente eso tendría que hacerlo alguien que no tiene ningún tipo de contenido populista. Perfecto. Ahora, doctor Justiniano, a su retorno, ¿usted ha pensado retornar a la vida política o este es un tema ya cerrado por usted? Siempre tengo como principio en la vida decir, nunca voy a decir de este agua no voy a tomar. No lo sé, por el momento tengo algo definido, que es el relanzamiento de mi estudio jurídico. El haber salido implicó una disminución de la presencia en el foro cruceño,
Mi principal objetivo en este momento es recobrar esa imagen profesional del estudio jurídico y luego de ello veremos qué es lo que Dios nos depara, veremos qué es lo que hacen los candidatos ahora, veremos qué es lo que hace el próximo presidente. Si responde a inquietudes que creo que deberían ser como las que acabo de mencionar, pues entonces habrá que apoyarlo. Si no responden, pues habrá que buscar qué otras opciones políticas con otros candidatos, con otros interlocutores de la política, y ahí veremos si es que ingresamos, no ingresamos, participamos, no participamos, pero eso es algo que yo se lo dejo en primer lugar a Dios y en segundo lugar al futuro. Perfecto, doctor Justiniano, ¿se informa a través de qué medios en el exterior principalmente, entendiendo que hay una guerra sucia en el país? Y fíjese que esto ha cobrado tanta notoriedad porque si bien en las anteriores elecciones ya existía en las redes sociales, lo que está pasando para esta elección está incluso cambiando el panorama electoral. Lo hizo en la primera vuelta y es posible que ocurra en esta segunda vuelta también. ¿Cómo se informa a la gente en el exterior, los bolivianos que también están habilitados para votar? Bueno, el principal medio de comunicación son las redes sociales, ¿no? Y uno tiene que aprender con el paso del tiempo, porque al final y al cabo todos somos nuevos en las redes sociales, ¿no es cierto? Algunos con un poco más de experiencia que otros, pero las redes sociales no tienen más de 15, 20 años prácticamente. Y eso significa que hay que aprender a leer de manera diferenciada, de manera criteriosa, empezar a aprender a ver de dónde viene esta fuente, quién la dice, ha identificado fecha, lugar, cuál es la fuente, cuál es la publicación de la página, y entonces uno se va dando cuenta cuando una publicación es mentira o no es mentira, y entonces uno empieza a discernir mejor con una lectura criteriosa. Pero esencialmente las redes sociales. En segundo lugar, los medios de comunicación, ¿no? Como por ejemplo El Deber, como por ejemplo las radios principalmente. Es impresionante cómo las radios en Bolivia, no solamente en Santa Cruz, por esto de publicar en streaming, ¿no? Y dejan prácticamente todas las publicaciones. Uno puede ir recordando o conociendo o sabiendo cuál es el accionar, y entonces eso nos permite tener un mejor conocimiento. Perfecto, doctor Justiniano, muchísimas gracias. Vuelvo con Enrique Salazar. Enrique, con usted. Perfecto. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué horas son allá, doctor? La misma hora que allá, exactamente la misma hora. Son las 21:32. Bien, porque allá tienen hora del este, el oeste, el norte, el sur, son puros pilchas allá, ¿no? Claro. Bien. Y hay horario de verano más encima. Puta, puro macana y pilchas son. Pero ya va a estar en su tierra. Ya el día sábado. El día sábado. ¿Y va a irse a vivir donde papá o se va a ir a su casa? No, voy a mi casa, Bien, doctor Justiniano Atalá, un gusto conversar con usted. Ya hablamos y lo esperamos el lunes a las 9 de la noche acá. No se ría. Perfecto. 9 de la noche acá, Nardi. Sí. A las 9 de la noche va a estar el lunes aquí, lo vamos a esperar con un capuchino que está tomando los toros, pero capuchino de verdad, no lo es la Monseñor. Muchas gracias. Muchas gracias, voy a estar ahí. Sí, 9. Si no, lo traemos en un delivery, un mototaxi. En Django. No, tranquilo, voy a llegar ahí. En Django. En Django, ¿no? Sí, más o menos. Porque usted va a votar por Tuto. Claro. Yo prefiero decir por quién no voy a votar. ¿Por quién no va a votar? Yo no voy a votar. Más que todo, ¿sabe qué? Yo creo que puede llegar a ser. Hace un momento decía el doctor Otto algo que es verdad. Si las elecciones hubiesen sido hace un mes atrás, ganaba Rodrigo, sin lugar a dudas. Pero mientras más habla Lara y mientras más pretende defenderlo Rodrigo, más bajan. Una semana más después del 19 de octubre y yo diría sin ninguna diferencia, o sea, sin ningún pelingo, como dice el doctor. Lo ya estaba escuchando. Clara y contundente, claro. Bien. Sí, de manera clara y contundente
va a ganar Tuto. Mientras más se prolongue la campaña. Está clarito. Me gusta que sea directo. Despídanse de su amigo, su colega. Bueno, más que despedirme, decirle bienvenido el día sábado. Vamos a estar ahí esperando que venga. Vamos a tomar un café seguro. Nos vamos a pillar en el Palacio, en varios lados. Eso es más que seguro. Qué gusto saludarlos, Jerjes. Con la bendición de Dios, buen retorno. Y los esperamos el lunes, 9 de la noche, hora de Bolivia. No este ni oeste de Estados Unidos ni de verano. Chao, Jerjes. Buenas noches. Perfecto. Hasta luego, querido Enrique. Un gusto saludarlo. De igual manera.